esto no se olvida nunca. Solamente, como dicen, aprendemos nos ayudan a vivir, a tratar de sobrevivir con esta pérdida, ¿no? Pero olvidar nunca lo vamos a olvidar. El feminicidio es una forma extrema de violencia de género, tristemente célebre en México, ¿no? O sea, el feminicidio ha vuelto a México tristemente célebre por la ocurrencia de estos asesinatos. Tiene que ver mucho con esta situación de sentir que las mujeres les pertenecen. Pero también siento que tiene mucho que ver el mensaje de impunidad que las autoridades envían constantemente al no investigar, al no utilizar lo que se debe de utilizar, que son las herramientas de la sentencia Mariana Lima, de los protocolos internacionales que ha firmado el Estado para investigar los feminicidios. Eso creo que es lo que también permite que a cualquiera se le haga fácil asesinar, violar, secuestrar, destazar, quemar a una mujer o a una niña, porque además de todo eso no hay consecuencias. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. O sea, estamos muy lejos todavía de que se les haga justicia a las víctimas, y en el caso de las víctimas de feminicidio, sus familiares, sus entornos afectivos, las personas que han estado involucradas y que se sienten agraviadas. No estamos cerca de que esto tenga que las leyes y las instituciones tengan eficacia. ¿Por qué digo que no estamos cerca? Porque si bien son instrumentos y mecanismos que nos van ayudando, que nos van abriendo puerta, o sea, nos van abriendo brecha, es mejor tenerlas a no tenerlas. Yo lo he dicho en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque además son instituciones y son legislaciones que son producto de una exigencia y una demanda social. O sea, se echaron a andar, se cristalizaron debido a movimientos sociales también. O sea, exigencias de grupos, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales y desde la academia en muchos casos o en algunos casos, en donde se ha impulsado esta agenda de elaborar y de articular institucionalmente soluciones para una problemática, que es para el caso de las violencias de género, la violencia de género, ¿no? ¿Por qué no estamos cerca de tener eficacia o de que sean eficaces estas leyes y estas instituciones? Porque también tenemos que cambiar la mentalidad de las personas que las ejecutan, que las observan. O sea, si no cambia esa mentalidad, esos prejuicios de género que tenemos, esta forma de relacionarnos que ha sido dañina en primera instancia para las mujeres, pero en la que los hombres también tienen una parte en la que pueden replantearse que no les conviene también en estas relaciones, pero que han sido más dañadas las mujeres. Si no cambiamos a las personas, o sea, las mentalidades, si no cambiamos a nuestras sociedades, no van a cambiar las cosas. Yo creo que los hombres ejercen violencia por muchas razones, por mandatos de género que han aprendido desde la primera infancia, desde ser fuerte, ser dominante, ser controlador, y además esta idea de que los hombres son incontrolables, ¿no? Que el ser hombre significa ser hipersexual. Entonces, en el momento en que tiene la posibilidad de tener una relación sexual, debe tenerla. Y si no, debe buscarla y debe exigirla. Ese es un mandato de masculinidad, en donde enseñamos a los hombres sí a tener palabra, pero también a imponer su voluntad. Porque yo digo, porque yo soy el hombre, porque yo soy el padre, porque yo soy el marido, porque yo soy el hombre de la casa. ¿Qué significa ser el hombre de la casa? ¿Quién es el hombre de la casa? La figura del jefe de familia y todas estas cosas asociadas con masculinidad. Porque en una sociedad en donde a las mujeres
se nos hace responsables de lo que nos pasa, digo, yo todavía crecí, espero que tú no, Katia, pero yo todavía crecí con esa idea de te debes dar a respetar. Y eso significa que si no te respetan, es culpa tuya, porque no te diste a respetar. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los días debo salir a la calle vistiendo overol y casco. Si eso fuera una garantía de que no hubiera violencia, lo haríamos. Las agreden porque hay una cultura de violencia contra las mujeres que tenemos incorporada en cada una de nuestras acciones, en muchas formas de mirar la vida, en muchas formas de relacionarnos, que no nos vamos dando cuenta, que tiene que ver con cómo miramos a las mujeres, cómo miran los hombres a las mujeres, cómo se relacionan con ellas, cómo nos relacionamos, cómo se dan las relaciones de género. Y en ese sentido hay una serie de estereotipos, hay una serie de aspectos que naturalizamos, como por ejemplo que las mujeres estén siempre en el hogar y atiendan a los hijos, y atiendan a las hijas, y atiendan al esposo. Naturalizamos esas acciones que también ubican en una especie de jerarquía social, que eso vale menos que salir a trabajar y estar en el espacio público, como han estado mucho más los hombres en esos espacios. Entonces, haces jerarquías de valor de las actividades, y desde ahí, por ejemplo, vas minimizando las actividades que hacen las mujeres. El problema no está ni en la ropa ni en las actitudes de las mujeres, el problema está en que la sociedad permite e incluso estimula la violencia en los hombres. El hostigamiento es un buen ejemplo, Cómo yo he visto hombres adultos enseñando a sus hijos, a sus sobrinos, a los niños, a hostigar. No le llaman hostigamiento, pero dile a la señorita que qué bonita está, por ejemplo, ¿no? Desde los adolescentes que en estas cofradías, como el ingreso a la cofradía masculina, que consiste en pararse en la ventana y calificar a las chicas que pasan, por ejemplo. Mira, si están en la ventana y las chicas ni se enteran, a lo mejor eso no es tan grave. Pero la cuestión está en ver a las mujeres no como seres humanos con quienes se puede tener una relación de igual a igual, sino como objetos para el placer masculino. Y ese placer, que ni siquiera es placer, es el uso masculino, que se puede obtener por cualquier medio, incluso la violencia. La violencia no es natural, no es algo que esté en los genes, pues, no es algo que sea inherente a nuestro ser humano, a nuestro ser humanos, nuestro ser humanas, no es inherente muchísimo menos al ser hombre. Es difícil definirla porque además se ha estudiado desde distintas disciplinas y cada disciplina nos da nuevos elementos. Algunos elementos para definir la violencia. Primero, siempre es intencional. No es algo inconsciente, no es algo que, no me di cuenta. A veces la gente dice que había bebido demasiado. Mira, había bebido demasiado, pero no golpeó al cantinero que le sirvió la última, ni al amigo con el que estaba viviendo, ni al taxista con el que lo trajo a la casa, ni al portero que le abrió la entrada del edificio. Golpeó a la esposa. Entonces, eso nos indica que hay una violencia selectiva. La violencia es siempre intencional. Los accidentes son eso, accidentes. Se pueden evitar todos, pero los accidentes son otra cosa. La violencia implica siempre la transgresión de un derecho. Ahí empiezan los problemas. Podemos pensar ya, estamos en mayo del año 2018, todas las personas, de manera destacada las mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencia. En 2008 salió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La festejamos ampliamente como lo que era un triunfo en el campo de los derechos humanos, pero apenas 2008. En 1993, ya sé que a ustedes 93 les puede parecer muy lejano, 93 hace que 25 años, ¿no? Menos de 25 porque fue en octubre. Naciones Unidas reconoció apenas hace 25 años
que la violencia contra las mujeres constituye una transgresión a los derechos humanos. Hay una autora, no me acuerdo ahorita el nombre, que tiene un artículo sobre esa convención, esa declaración, que dice: el día que nos volvimos humanas. ¿No? Violencia contra las mujeres es una transgresión a los derechos humanos, es algo muy reciente. Entonces, bueno, transgrede un derecho. Los niños, las niñas tienen derecho. Todavía es muy común educar a golpes, ¿no? Y todavía hay gente que te dice: la ley no me va a venir a decir cómo debo educar a mis hijos. Y una nalgada a tiempo vale la pena. Si es una nalgada, bueno, pero a veces pues es una cintariada, a veces hay fracturas, a veces pasan muchísimas cosas. Entonces, la cuestión del derecho, tenemos que reconocernos como sujetos de derecho. Todas las personas, hombres, mujeres, adultos, niños, ancianos, cualquiera que sea nuestra ideología, religión, preferencia sexual, intolerancia a la lactosa. Todos, todas tenemos ese derecho a una vida sin violencia. Tercer elemento, la violencia siempre produce un daño. A veces el daño es bastante obvio cuando se queda en el cuerpo, un pómulo henchido, un diente roto, una mandíbula dislocada. A veces no. La violencia psicológica solo recientemente se ha reconocido como violencia. Entonces, ese es algo que también tenemos que incorporar. Y por último, lo que mencionabas, la violencia está siempre vinculada con el poder. Quien ejerce violencia sabe que va a ocasionar un daño, pero no es el daño lo que busca. Lo que busca es afianzar una posición de poder. La violencia sexual es un ejemplo clarísimo. No me digas que no. A mí nadie me dice que no, y si no es por la buena, será por la mala. ¿No? Y entonces no está pensando en la víctima, no está reconociendo a la mujer que está agrediendo como una persona que tiene el derecho a decir no. Simplemente está imponiendo su voluntad y dejando claro quién manda. Yo creo que los seres humanos, hombres y mujeres, no somos por naturaleza. Los seres humanos, hombres y mujeres, nos construimos en una sociedad, nos construimos en las relaciones humanas o humanas. Y decir que los hombres son malos por naturaleza sería ofensivo porque tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de pensar, hombres y mujeres tenemos la capacidad de desear, y hombres y mujeres podemos proyectar al futuro, y eso lo podemos hacer porque nos construimos y nos reconstruimos. No solo somos resultados biológicos de la naturaleza, somos parte de la humanidad, y en ese sentido no creo ni que las mujeres seamos por naturaleza buenas y que los hombres sean por naturaleza malos. ¿Qué está pasando acá en la Ciudad de México? Que se están presentando también feminicidios que se habían presentado desde antes, pero estaban escondidos en una categoría de homicidio culposo, accidentes, suicidios, ¿no? Y ahora tenemos que renombrarlos y ponerles el nombre tal cual es: feminicidio. Feminicidio, muerte violenta a una mujer por razones de género que no se habían considerado en la ley, que ahora están allí, ¿no? Y es por lo que está en curso la solicitud de alerta de género en la Ciudad de México. En 1994 empezaron los primeros casos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí se explicaban, se intentaban algunas explicaciones por las características del contexto, por la población migrante, la cercanía con Estados Unidos, el hecho de que fuera frontera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? Parecería que las mujeres en esta ciudad hemos avanzado tanto que hay que mantenernos bajo control, incluso de una manera extrema. Como que hay avances en términos de igualdad, y entonces viene el contraataque por medio de la violencia.
no sé, es algo que estoy un poco pensando en voz alta. Los crímenes que hemos visto en Ciudad de México son de una extrema violencia. O sea, no solo que el feminicidio por definición sea una forma extrema de violencia contra las mujeres, sino además la hazaña con la que se han cometido los feminicidios nos habla de un enorme resentimiento. O sea, no es nada más, nada más, ¿verdad? Vean la barbaridad que voy a decir. No es nada más matar a una persona, sino además matarla con saña. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Lo vi mucho en Ciudad Juárez cuando estuve viajando, viajé varias veces por esta cuestión de los feminicidios. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? Primera respuesta, la negación. Como cuando nos ocurre algo que no deseamos, la muerte de una persona cercana, decimos no es cierto, esto no es así, no va a pasar. Después tenemos que aceptarlo y entonces la respuesta de la sociedad primero es no es cierto. Segunda, bueno, son casos aislados. Tercera, poner la culpa en las víctimas. Poner la culpa en las víctimas también es un mecanismo de defensa. Yo no soy como ellas y entonces a mí no me va a pasar. Ellas porque eran migrantes, porque eran prostitutas, porque eran bailarinas, porque estaban alcoholizadas, porque eran unas sueltas, porque eran unas locas, porque andaban en la calle, por 1000 razones. Si colocamos la culpa en las víctimas, entonces nos sentimos aparentemente a salvo. Y yo creo que la respuesta de la ciudadanía ha sido esa, de decir no sucede o sino, ay, qué mala suerte, qué mal. Pero lo seguimos viendo como algo ajeno. Lo que decías al principio, Katia, antes de empezar la entrevista es muy claro. A todo mundo le debería interesar el tema. Nos debería importar. Bueno, nos están matando. Es como si matan a alguien de tu familia y no te importa. Bueno, somos una gran familia. No nos importa que maten a algunas de nuestras integrantes, a mujeres jóvenes, a mujeres, a personas. O sea, son asesinatos. Tendríamos que poner el acento en el asesinato y no en la víctima. A ver, hay varios argumentos para no tomar en serio la violencia contra las mujeres. Uno, por extendida que esté, bueno, primero, son casos aislados. 37 casos en una ciudad de tantos millones de habitantes, pues son bien poquitos, ¿no? Entonces sí, que lamentable que les haya pasado eso a estas chicas, generalmente no tienen nombre ni apellido, pero pues en realidad son casos aislados. Segundo, aunque no sean aislados, por extendida que esté la violencia, es muy poco lo que realmente podemos hacer para su combate. Entonces no tiene mucho caso gastar tanto energía si de todas maneras no vamos a poder combatirla. Tercero, sería importante hacer eso, pero antes de combatirla hay muchísimas otras cosas más importantes que hacer. No sé cuáles, ¿no? Pero hay muchísimas otras como pues, la educación, los transportes, la contaminación, los desayunos escolares, miles de cosas que sí han estado en el centro de las campañas. Y la otra, esa no falla, es una cuestión de cultura. Qué grave, ¿no? Que empecemos a asociar la violencia con la cultura. Pues es que los hombres así son. Y finalmente, pues como son las madres las que educan a los hijos, pues allí están viendo las consecuencias. Entonces hay toda una cultura, me choca volver a utilizar la palabra cultura, pero toda una serie de actitudes de condonar la impunidad, ¿no? Y ¿cómo condonamos la impunidad? Pues poniendo la culpa en las víctimas o en todo caso, siempre las mujeres, o son las víctimas que no saben cuidarse, que salen a la calle con sus escotes y sus minifaldas, o son las madres de los asesinos, nunca los padres, son las madres las que hicieron a esos monstruos. Y pensar además que ese niño genio que mató a su esposa es un caso aislado, quién sabe qué tendrá en la cabeza, ha de ser una persona enferma, en lugar de ver el carácter estructural de la violencia.
En septiembre de 2017, la prensa nacional dio a conocer el feminicidio de Victoria Salas, una joven de 23 años que fue asesinada en un hotel de la Ciudad de México. Han pasado 8 meses, las investigaciones siguen, pero hasta el momento el responsable no se encuentra encarcelado. El principal sospechoso es Mario Sáenz, quien fuera pareja sentimental de Victoria. Hasta el momento se desconoce su paradero. Consuelo Salas, su mamá, junto a su familia, siguen en la búsqueda de justicia, acudiendo a reuniones en la Procuraduría, asesorada por abogados del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y contando su historia en escuelas como el CCH Sur para que este caso no quede impune. Doña Consuelo accedió a contar su historia en También Opinamos. Ella platica que su hija desde muy pequeña era inquieta, rebelde y siempre estuvo orgullosa de su familia. Además, manda un mensaje como madre a la juventud. Aquí la historia. Desde que yo la traje en mi vientre, nadie sabe esa historia, pero con mi niña, mis 3 embarazos son diferentes. Cada embarazo nos lo tenemos como madres en etapas diferentes. Y en especial en ella me tocó la etapa de trabajar con mi hija. Trabajar los 9 meses. ¿Dónde trabajaba usted? Yo trabajaba de cocinera. Yo cocinaba en un restaurante y los 9 meses trabajé. Me tuvieron así que mandar ya así como decir, vete a tu casa porque ya no te queremos aquí. ¿Usted no quería dejar de trabajar? No, yo decía, yo sigo trabajando. Y bien chistoso porque mi embarazo, a mí me tocó la etapa de Selena y los dinos. Y yo usaba mis minifaldas, yo usaba tops, y esos tops con mucha lentejuela y con esas barbitas, eso eran mis batas de maternidad. Yo nunca batas de maternidad. Me gustaba mucho disfrutar mi embarazo, mi pancita. Hasta luego me veían y me decían, creo no está embarazada esta muchacha. No, porque mi pancita era muy, muy pequeña, pero mi hija siempre fue muy, 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 muy alegre desde mi vientre. Muy juguetona, ¿sí? muy movible. Ella, luego yo le decía, mi amor, voy a cargar una cazuela, no te vaya yo a lastimar. Y parecía que ella me escuchaba, se movía para un costado. Porque pues como yo era cocinera, pues yo tenía lógico que cargar todas las cosas de la cocina, mis manos. Mi amor, me voy a acercar porque yo siempre platicaba con ella. Y me gustaba mucho bailar y ella disfrutaba cuando yo bailaba embarazada de ella, porque en ese lugar donde había siempre muchos eventos y me gustaba bailar y ella disfrutaba. Cuando nace mi hija y empieza a tener la posibilidad de empezar a hablar, a caminar, a disfrutar, de decir mamá o quiero ir a este lado, ella siempre le gustaba ser alegre, ser ella. Este espacio donde ahorita ustedes están viendo, un hermano mío empezó a construir, pero antes era muy humilde. Aquí había una jardinera y a ella le gustaba mucho acercarse a esa jardinera y que le tomaran muchas fotos. Ella siempre fue mucho, desde chiquita, que fuera muy vista. Es más, su primer fotografía que ella le tomamos fue a los 15 días de nacida y con su sonrisa. ¿Desde niña fue sonriente? Desde bebé, su primer sonrisa, y siempre le decía, hasta parecía que ella decía, entendía, ríete mi amor, y ella siempre mostraba su sonrisa, y le gustaba, cuando ella empezó a ir al kinder, y le decían participación, ella alzaba la mano, yo quiero participar, aunque no le gustaba aprender, pero a ella le gustaba participar en las obras, en los bailables. Ella siempre decía, yo voy a bailar, mamá, porque eso sí le llamaba la atención. Era una niña muy, muy coqueta, muy llamativa. Ella le gustaba siempre andar bien vestida. Le decía a sus hijos, cómprenme estas zapatillas, cómprenme eso. También a mi hermanita, pero yo quiero estas, porque siempre me pedía para su hermana también, la mayor. Y yo quiero este vestido, tío, o yo quiero este vestido, papá. Si todo lo que ella nos pedía le dábamos. Y fue creciendo, en la primaria igual, siempre fue muy amorosa, fue una niña muy juguetona, le gustaba tener mucho sus muñecas.
Era muy muñequera. ¿Cuáles tenía? ¿De acuerdo? Uy, muñecas, eran infinidad de muñecas que tenía ella, Barbies. Tenía también, mis hermanos las consentían porque ellas vivían aquí, vivíamos aquí con mi mamá, y mis hermanos les traían sus juguetes en Reyes y tenían esos mentados muñecos de los Cabas Paz. Y un hermano mío le regaló un nene consentido de esos de los dinosaurios, así grandote. Y hablaba, le jalaban una cinta atrás y hablaba y empezaba a decir, soy el nene consentido. Y ella cómo le gustaba, se reía hacia porque le hablaba a su muñeco. Y mi hija, la mayor, le daba un pavor de que ese muñeco le hablara. Y luego le decía, y ya eso ya tendrían como 8 años, y le decía a mi hermana, a mi hija, mamá, tira ese muñeco porque me habla en la noche, mueve los ojos. Y mi hija se reía, no es cierto, no te habla, él solamente habla cuando le jalamos. Pero no tiren a mi muñequito, dice, porque yo lo quiero mucho. Y dice, ¿no ves que cuando nos dice que a su papi, a mi mami yo la quiero y a mi papi yo le pego? Pero yo no le pego a mi papi, dice, porque yo amo a mi papá. O sea, ella amó a toda su familia. Ella era una niña que nunca peleó, nunca... Sí, es lógico, ¿no? Como todos los niños, entre primos se pelean, se agarran, pero siempre volvían a lo mismo, a estar juntos, ¿no? Unidos. Como ella decía, yo quiero esa unión de que siempre en Navidad, en Año Nuevo, nos unamos como familia, ¿no? Que estemos juntos, celebrar, irnos a pasear. Ella decía que su familia era lo que su papá y mamá habían formado, ¿no? O sea, papá, mamá, la hermana mayor, ella, la de en medio, como siempre ella decía, yo soy la de en medio, y el hermano chico y los 2 sobrinos que ella tenía en su vida. ¿Con una alerta de género se van a evitar los feminicidios? No. Yo creo que más que la alerta de género, o junto con la alerta de género, tendrían que fortalecerse otras medidas importantes, ¿no? No sé muy bien cuáles, no sé muy bien cómo atacar de raíz el feminicidio, ¿no? Jamás este país ha entendido lo que significa una alerta de género. Primero, se politizó. A través del voto a mano alzada, decidían si era necesaria o no era necesaria la alerta de género. Como si las otras alertas, es decir, la generación de una serie de políticas públicas urgentes para solucionar un problema, como por ejemplo las sanitarias, ¿sí? Esas nadie vota a mano alzada por si se ponen o no se ponen. Se ponen y se acabó. Ahí tenemos la gripe esta, que es porcina H1. Sí, H132, 34, 48, ¿sí? Sin decirnos a guagua, bloquearon la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, ahí no hubo ni ver si formábamos un grupo, a ver si ese grupo estudiaba y decidía que sí, y luego con ese informe entonces se sentaba otro grupo a decidir con votación si sí o si no. Decisión política, porque es una urgencia y se tiene que trabajar por urgencia. Eso jamás ha sucedido con la alerta de género. No sucedía en el pasado y no sucede con la nueva forma de aplicación. Se tardan 6 meses en decidir si sí o si no se decreta la alerta de género. Y una vez decretada, ¿qué pasa? Nada. Seguimos con los mismos vicios, se siguen haciendo las mismas cosas, no hay más que un acto protocolario de tomar fotografías, especialmente el Estado de México, porque fue el propio Estado de México el que lo decretó. Todo el mundo dice sí, todo el mundo se lanza con su discurso, y luego no pasa nada. Nada es nada. No hay capacitaciones urgentes a policías, ministerios públicos y tribunales, no hay acciones de prevención reales como en los transportes públicos para vigilar. Sí, el acoso, pero sobre todo, cómo en las narices de todo el mundo levantan a las niñas y se las llevan. No lo hay, y eso debería estar sucediendo en una alerta de género. Entonces,
esta alerta de género no está funcionando para la violencia de género en contra de las mujeres. Yo estuve en el grupo que analizó la solicitud de alerta de género de la Ciudad de México. La alerta de género está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2008. Yo pienso que esa ley es muy buena, nos da un marco bastante amplio para poder entrarle al tema de la violencia contra las mujeres en este país. El mecanismo de la alerta creo que es algo de lo que se ha abusado. Hay más de 20 entidades que han solicitado alerta de género. ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? Incluso alguna persona de ahí de la Secretaría de Gobernación me comentó que un funcionario, no voy a decir de qué estado porque no lo recuerdo, si no lo diría, que les había hablado, mira, ya hablo de parte del gobernador, de tal, ¿qué tenemos que hacer para que nos declaren la alerta? Oye, no, ¿cómo que quieres que te declaren alerta de género? Pues eso te deja muy mal ante la sociedad, pero no hay recursos. Como este manejo de que, bueno, y sí, pero me van a dar dinero para poder hacer algo, y al cabo, mira, si me dan dinero, lo que sea, y yo después veré cómo lo gasto y cómo lo justifico, por etiquetados que vengan los recursos. La solicitud de alerta de género, a mí me parece que el mecanismo, con todo y lo que se haya burocratizado, creo que es un mecanismo muy importante que tenemos que rescatar. ¿Por qué me parece importante? Bueno, primero, porque les está dando un lugar destacado a las organizaciones de la sociedad civil. Los organismos de la sociedad civil son los que pueden solicitar que se declare alerta de género. Esto les reconoce un trabajo, además yo creo que en muchas entidades, en la Ciudad de México desde luego, los organismos de la sociedad civil, lo que antes llamábamos ONG, organismos de la sociedad civil, están haciendo un trabajo consistente sobre violencia. En el caso de la Ciudad de México, pues fue la Asociación Fray Francisco de Vitoria la que solicitó la alerta, con un documento impecable, un documento muy bien hecho, muy bien investigado, qué es lo que ha pasado en este caso, en este otro, con total respeto a las víctimas, a las familias de las víctimas. No mencionaban los nombres, mencionaban los casos, las investigaciones, lo que se había hecho. Algunos de esos casos pues ya eran conocidos porque habían trascendido. Esa es una primera fortaleza de la alerta, el papel de las organizaciones. Desde luego, la responsabilidad de las autoridades incorpora a varios actores, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, luego las y los académicos parece que estamos un poco al margen de la realidad, y yo creo que esto nos permite entrar y conocer y saber realmente de qué se trata. Se solicita para integrar el grupo de trabajo. Hay siempre por lo menos 4 académicos. Creo que la idea era que fueran 2 de instituciones nacionales y 2 de la entidad donde que se está investigando. Hay tantas alertas que ya no tenemos especialistas suficientes para entrarle a todo el trabajo. Y entonces, bueno, por lo menos que sean de otra entidad. En este caso, pues estuvimos académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM y del Colegio de México. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene mucho que opinar, y los institutos de las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como en el fútbol, primero hay que sacar la tarjeta amarilla y luego la tarjeta roja. Primero hay que hacer la investigación y decir todos estos puntos hay que fortalecerlos. Y ya si no se hace, entonces ya se declara la alerta. En el Estado de México se declaró en varios municipios, o sea, hay varios casos en donde se ha declarado. En México creo que estamos todavía, en la Ciudad de México, todavía con la tarjeta amarilla. O sea, se hicieron una serie de recomendaciones y hace un informe más o menos puntual. Creo que el informe recoge las discusiones que tuvimos en el grupo. Creo que sí hay un trabajo consistente de rescatar lo que dijeron las víctimas. Nos hace falta monitorear.
Nos hace falta monitorear. Hay plazos más o menos establecidos. Entonces, al cabo de estos 6 meses, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Se tendría que declarar la alerta? No lo sé todavía, ¿eh? Tendría que ver el transcurso o sea, las acciones de lo que sucede en estos 6 meses, ¿no? ¿Se requiere en la Ciudad de México una alerta de género? Sí, sí se requiere. Yo estoy dentro de la investigación, o sea, formo parte del grupo de investigación, y yo diría que vamos a revisar cómo reaccionaron o cómo van a articular las recomendaciones que dimos en esta primera fase, las recomendaciones que les hicimos a las instituciones de la Ciudad de México, y nos vamos a sentar a evaluar si llevaron a cabo las recomendaciones como se las planteamos, como se las sugerimos, ¿no? Cuando digo sí creo que es necesaria una alerta de género, es porque sí creo que se tienen que activar muchos mecanismos y muchas políticas y muchas recomendaciones en torno a mejorar la actuación de las autoridades. Mejorar la actuación de las autoridades en el ámbito de la impartición de justicia y de la administración de justicia. Entonces, no solo esas dos, todas las instituciones lo tienen que hacer a la par, pero esas dos en particular, porque cuando se presenta un caso de muerte violenta a una mujer, se tiene que investigar en principio como feminicidio, así, hasta descartarlo, si así fuese, ¿no? Pero tiene que activarse el protocolo de investigación ministerial, pericial, policial, para atender los casos de feminicidio. Y tienen que llevar a cabo toda la ruta que plantea el protocolo. Y tienen que fortalecer su capacitación y fortalecer la sensibilización en temas de género, desde la perspectiva de género, para que se entienda el problema y para que los funcionarios y funcionarias puedan hacer bien el trabajo. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Yo le doy la bienvenida a la alerta de género, y se la doy porque eso hace que las instituciones sientan que están bajo una lupa de su actuación y de su trabajo, y eso quiere decir que se verán obligados a hacer un mejor trabajo, creo, desde allí. Y eso hace también que se articulen las demandas de la sociedad civil y de la comunidad frente a la actuación de las instituciones. Ya es hora de dejar atrás esa formulación absurda de hombres contra mujeres. No se trata de estar hombres contra mujeres. Cuando empezamos a hablar de los feminicidios en Ciudad Juárez, nos decían, bueno, tanto escándalo que hacen por 400 mujeres asesinadas. En ese mismo periodo asesinaron a quién sabe cuántos hombres, muchos más, por supuesto. Claro, los hombres son las principales víctimas de su propia violencia, solo que los hombres no fueron secuestrados, violados reiteradas veces, torturados, mutilados y asesinados. Nada más fueron asesinados. ¿Sí? Entonces creo que en eso hay una gran diferencia. Que la violencia de hombres contra hombres sí es una violencia grave, por supuesto, pero no tiene ese componente misógino y perverso. En eso hay una gran diferencia. El tema no es cuantitativo, sino cualitativo. Y por supuesto, la violencia es violencia. No es que digamos, bueno, como hay tantos feminicidios, ahora vamos a formar una brigada de mujeres, nos vamos a armar con cuernos de chivo y vamos a salir a matar hombres. Digo, que sería llevar esa postura al extremo. No, estamos en contra de la violencia, cualquiera que sea su manifestación. No debemos mirar el fenómeno como una confrontación entre hombres y mujeres. Estamos en un orden de género, en un orden social de género, con ciertas relaciones, con ciertas formas de relacionarnos que han sido opresivas y subordinantes para las mujeres, y en donde los hombres han tenido un poder o privilegios de género en las relaciones de género que los hombres, en este caso los estudiantes, tendrían que repensarlo también. O sea, tener una apertura para entender el problema en el que nos encontramos, que no es una cuestión solamente de pensarlo entre hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Entonces, tener una apertura
querer entender el problema de fondo, porque estamos en una universidad, y en una universidad tenemos que estudiar los problemas sociales. Es una de las funciones que tiene la universidad, ¿no? Tener elementos para estudiar los problemas que tenemos socialmente y bueno, desde las ciencias naturales, los fenómenos naturales, ¿no? Pero estamos obligados a ir más allá de nuestras vidas cotidianas.